Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que cada semana a través de la radio y la televisión entramos con ustedes a compartir los acontecimientos de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Con nosotros hoy tenemos un invitado, por supuesto está Daniel Portillo, Patricio Lins, Javier Monroy. Bienvenidos. Gracias. Saludos, ¿Qué amigos. tal? ¿Cómo están? Saludos. Les habla Javier Acero y con nosotros está hoy una invitada muy especial. Ella es doctora médico de familia, está casada, es madre de 3 hijos. Muchos saludos al esposo y a los hijos de Carmen Montejo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Ella además es parte de la familia Agustino Recoleta. Trabaja con ellos en el voluntariado en una ONG internacional que se llama Arcores y también en la Comisión de Protección del Menor de la Orden, a la vez que también es responsable de igualdad de género dentro de la ONG Arcores España. Participó en la Comisión por una vida libre de violencia contra las mujeres en la Archidiócesis de Madrid y también participa en el movimiento Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Gracias por tu tiempo, Carmen. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación a vosotros. Bueno, estamos ya a punto de celebrar el 5º año recordando esa cumbre sobre la prevención y protección al menor que se realizó en Ciudad del Vaticano. He de decir que la Iglesia es la institución que se está preocupando de manera programática y sistemática desde el Vaticano por la infancia a través de programas, a través de cartas y también de estas citas que hace el Papa Francisco de audiencia privada y a veces audiencias públicas para tratar sobre este tema del menor. Quiero darle la palabra al padre Daniel Portillo, que él está en la Comisión Pontificia Tutelorum Minorum, una comisión que se preocupa por velar por todo lo que dice el Papa y los documentos que se van emanando para toda la Iglesia que se cumplen en las diócesis. Está con el cardenal Sonomali. Desde aquí le saludamos a él y a toda la Pontificia Comisión. Daniel, 5 años, ¿qué ha pasado? Exacto, 5 años que el Santo Padre convocó a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. Fue una reunión extraordinaria en el hecho de que todas las conferencias episcopales eran convocadas por el Santo Padre, con excepción de 2. Vale la pena resaltar esto: 2 latinoamericanas que no fueron convocados los presidentes de las mismas conferencias episcopales. Al mismo tiempo ubicamos que la participación o la preocupación de la Iglesia en este momento era analizar sobre prevención, sobre rendición de cuentas y sobre la transparencia, cómo nos encontrábamos en este momento y cuál era como el estatus en el cual cada una de las regiones, los continentes, se encontraba al momento. No es lo mismo hablar de la prevención del abuso sexual infantil en África que hablar del abuso sexual infantil en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, etcétera, ¿no? Entonces era una manera de unificar como una sola voz universal de la Iglesia para saber qué tipo de realidades y situaciones estaba viviendo en cada una de las regiones. Esto evidenció también la debilidad, los presupuestos mínimos que existían en algunas conferencias episcopales hasta el momento, donde se evidenciaron las faltas de políticas de prevención, las faltas de estructura. Después de esta cumbre comenzaron a salir algunos frutos que al día de hoy van siendo parte de las estrategias que la Iglesia misma va teniendo. En todo esto, creo que se evidenciaba dentro de la cumbre la participación que la mujer tenía que tener en el proyecto de prevención en la Iglesia. Y es por eso que de manera favorable y con mucho agradecimiento quisimos invitar a Carmen para que nos acompañara con esto, ¿no? Para ubicar cómo la prevención no es una cuestión jerárquica, porque la cumbre pudo haber dado ese gancho de decir
que la jerarquía se encargue de la prevención. Sin embargo, la prevención es eclesial. Toda la comunidad eclesial involucrada, no solo la jerarquía. Carmen, bienvenida. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo piensas que a lo largo de estos 5 años la Iglesia ha llevado estos esfuerzos y cuáles crees que han sido los límites con los cuales nos enfrentamos hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que la cumbre de 2019 fue un punto de inflexión, como dices, ¿no? Recuerdo alguno de los testimonios de algunas mujeres especialmente impactante, ¿no? Recuerdo una religiosa africana que refirió que había sido violada, que había sido abusada y luego obligada a abortar, ¿no? Y cómo luego ella había sido expulsada de su institución y cómo el sacerdote abusador pues había permanecido dentro de la iglesia, ¿no? Y recuerdo también un testimonio que me impactó de una periodista mexicana, Valentina Alarraqui, que hizo un llamamiento incluso desde como periodista, como profesional, como mujer y como madre, ¿no? Tengan ustedes esto en cuenta, ¿no? No den escándalo, ¿no? Bueno, a mí esos testimonios me impactaron. Poco antes de la cumbre se había puesto en evidencia todo el problema de las religiosas abusadas en África y a partir de ahí creo que no se ha retomado suficientemente el problema de los abusos a víctimas adultas. Se está trabajando en la prevención con menores, pero creo que todavía es un reto. Los abusos espirituales a mujeres adultas, religiosas y laicas, que tienen su fundamento en el abuso de poder, ¿no? En la asimetría, en la relación que se da entre los clérigos o religiosos, hombres consagrados, en una institución en la que el clericalismo y el machismo, pues, o la cultura patriarcal, ¿no? Pues creo que está en la génesis, ¿no? En la génesis estructural de esos abusos, ¿no? Creo que tenemos todavía mucho por trabajar, por comprender, ¿no? El tema del consentimiento, ¿no? En esas relaciones asimétricas que queda tan en cuestión, ¿no? Bueno, y por supuesto, pues de fondo tenemos cuestiones que también se ponen de manifiesto en la crisis de los abusos, que es una crisis de gobernanza, ¿no? Con donde las mujeres están relegadas a un papel de subordinación y los hombres pues consagrados o laicos o ordenados pues están en el lugar de poder, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? que estamos trabajando. Yo creo que se están dando pasos, y que el Papa Francisco está haciendo camino y creo que todos nos estamos haciendo conscientes, ¿no? Pero bueno, pues las mujeres lo reivindicamos con una urgencia especial, ¿no? Celebro, Carmen, y te agradezco de corazón, ¿no? Lo que nos estás contando. Y celebro, decía, que hayas comenzado con testimonios, porque también puedo de alguna manera sumarme en lo personal. Yo creo que tomé una profunda conciencia cuando tuve la posibilidad de conocer hermanos y hermanas que sufrieron estas situaciones, ¿no? Y me parece que, y lo digo para que todos reflexionemos, porque creo que es clave poder acercarnos a esta realidad sufriente en la Iglesia, porque eso nos hace tomar conciencia de la profundidad y la densidad del problema ante el cual estamos en la Iglesia, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de vidas destrozadas, con el agravante de vidas destrozadas en un ámbito donde estamos de alguna manera, en el ámbito de lo religioso, lo sagrado, con lo cual creo que es un agravante, ¿no? En ese sentido, Carmen, a mí me gustaría preguntarte, porque siempre algunos aún siguen pensando que este tema de los abusos es de personas manzanas podridas que se infiltraron en la Iglesia, cuando sabemos muy bien, bueno, ustedes son especialistas, ¿no?, de que esto sucede porque hay una cultura eclesial que en definitiva favorece este tipo de abusos. Me gustaría preguntarte, ¿no?, si pudieras profundizar cuáles son estos rasgos de esta atmósfera eclesial que respiramos, esta cultura eclesial que permite el abuso. Sí, bueno, yo creo que por ejemplo, la concepción de la mujer, ¿no?, en el magisterio, ¿no?, que a veces nos ha colocado con aquella Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II, que hablaba del genio femenino, ¿no?, y que nos colocaba en un lugar de valores de entrega, de olvido de sí misma, de abnegación,
creo que no nos ayudó, ¿no? Nos apartó de los lugares de decisión, sirvió un poco de jaula para encasillar a las mujeres en ese lugar. Creo que esa es una de las causas. Creo que, por supuesto, es un problema estructural, tiene muchas causas, tiene mucho que ver con la gobernanza. El cardenal Cupich en Chicago hizo una encuesta a 1.500 mujeres de su diócesis y ellas todas relacionaban el clericalismo con los abusos sexuales, por supuesto, ¿no? Y decían que si hubiera habido mujeres en la gobernanza no habría ocurrido esta crisis, ¿no? Y bueno, pues luego yo creo que también toda la comprensión de la moral sexual, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que subyacen, estructurales, ¿no? Bueno, y por supuesto la falta de transparencia, la cultura de la falta de rendición de cuentas, ¿no? Hay muchas causas estructurales, pero para mí la base es la asimetría de poder. Hola Carmen, qué gusto que puedas estar aquí con nosotros. No sé, me surgen cantidad de preguntas a partir de lo que estáis comentando, ¿no? En el caso de la Iglesia, el tema es que el ejercicio de la autoridad o del poder no tiene un tema intermedio, es decir, o es para ayudar, santificar, servir, o se convierte en un abuso. No sé, ¿puedes profundizar un poquito más en este ejercicio o hacia dónde deberíamos ir caminando en la formación estructural a nivel eclesial? Porque esto es un tema a largo plazo, creo yo, medio-largo plazo, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo que todo el proceso de sinodalidad es un intento de horizontalizar las relaciones también, ¿no? Y de alguna manera de horizontalizar el poder, ¿no? O por lo menos introducir ahí correctivos a esa jerarquía, ¿no? De entender la autoridad como servicio, bueno, pues de recuperar el estilo de Jesús que hizo un movimiento de iguales, ¿no? Que fue revolucionario y que tenía un discipulado de iguales, ¿no? Vamos un momento, está muy interesante esta plática con Carmen Montejo. Ella es doctora, es miembro de la Comisión de Prevención al Menor en la Orden de Agustinos Recoletos, es Agustina Recoleta además. Vamos un momento a un descanso y enseguida volvemos. Esto es Iglesia Online. Nuevamente estamos aquí, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, también está con nosotros el padre Daniel Portillo, el padre Patricio Lynch, el padre Javier Monroy y una laica comprometida con las mujeres y con el tema de prevención del menor, que es Carmen Montejo. Gracias nuevamente por estar aquí. Estamos hablando un poco de la asimetría, ¿no? De los fallos estructurales que hay en la Iglesia. ¿Qué es esto de la asimetría? Porque ha salido en varios programas y sí me gustaría explicarles el fenómeno de la asimetría dentro de la Iglesia. Daniel. Sobre todo la realidad de la cumbre vino a evidenciar que efectivamente las relaciones en la Iglesia no son las mismas. Que en este sentido se pone... Podemos encontrar en alguna ocasión la expresión de fieles de primera y de segunda, es decir, de categorías que aparentemente por la jerarquía pudieran estar por encima de los demás. La cumbre vino a hablar que la dignidad de las personas es proyectar esta horizontalidad que nos hablaba Carmen, ¿no? Para visualizar que solamente podríamos hablar de sinodalidad partiendo de un principio de dignidad que pudiera identificarnos a todos por igual. Si no partimos de un principio de dignidad horizontal, corremos con este riesgo justamente de visualizar que pues, las categorías de primera, segunda, tercera dentro de la Iglesia pudieran tener todavía un tema como, digamos, todavía latente. Me llamó la atención también que para la cumbre se les pidió a los obispos, podríamos decir que se les exigió, la escucha de víctimas antes de entrar a la cumbre. Es decir, ellos no podían haber llegado a la cumbre sin haber escuchado a algunas de las víctimas del territorio nacional.
que mencionaba Patricia hace un momento, ¿no? Si olvidamos de pronto esta perspectiva, es muy fácil como volver el tema sumamente frío. Entonces la necesidad también de darle consistencia al tema, partiendo del involucramiento de la experiencia también con los obispos de frente a las personas que habían vivido el abuso. Esto para algunos significó una base necesaria para poder escuchar después los otros temas que sabían que no podían ser frontales. Carmen mencionó, por ejemplo, el tema de Valentina Alarraqui, quien en una de las expresiones muy clara y muy fuerte les dijo a los obispos: ¿ustedes de qué lado están? ¿De los agresores o las víctimas? Porque dependiendo del lado en el que estén, nosotros como periodistas estaremos con ustedes del mismo lado o iremos contra ustedes también. Esto iba generando como parte de los lineamientos que tendrían que ser claramente establecidos, ¿no? Carmen, ¿tú cómo explicarías esto de la asimetría? ¿Cómo lo ves como laica, como mujer? Yo creo, mira, mi experiencia igual personal, ¿no? Yo creo que las mujeres somos muy diversas y difíciles de encasillar en un esencialismo, ¿no? Pero sí que es verdad que compartimos una experiencia, y alguna vez cuando nos reunimos lo hemos compartido, que es la lejanía, o sea, la falta de acceso a los lugares de decisión. Y yo creo que en la Iglesia se mantiene esa falta de acceso que es una brecha, es una franja ahí en el medio, ¿no? Y es un impedimento, ¿no? Entonces, a veces también contribuimos, ¿no? Los propios laicos, las propias mujeres en ese clericalismo, en esa infantilización, te infantiliza, ¿no? Te hace no ocupar un lugar de igual a igual en el sentido de decisión, de autoridad, ¿no? Yo creo que ahí es muy interesante, por ejemplo, cómo se ha dado lugar a los abusos espirituales, ¿no? Que las propias mujeres, cuando has escuchado contarlo, ¿no? Y cuando dices, no sé qué pasó, pero invadió mi intimidad, no me di cuenta, genera mucha confusión, mucha culpa, mucha vergüenza, pero los entiendes desde esa brecha, ¿no? Dices, ¿por qué esta mujer inteligente, madura, formada, es capaz de no haber parado, o no ha sido capaz de haber parado esta intromisión en su vida espiritual, esa violación espiritual y luego sexual, ¿no? Que ha ido de la mano muchas veces, ¿no? Pues lo entiendes, es un continuo, y lo entiendes por esa asimetría que existe institucional, que a veces nosotras también contribuimos a que se mantenga, ¿no? Por esa sacralización de la figura del sacerdote, ¿no? Por ese darle el lugar de Dios, ¿no? Y entonces comprendes ahí que el consentimiento es inválido, ¿no? Que es un abuso, ¿no? Independientemente de que en una relación pastoral creo que es una relación de cuidado, ¿no? Y que el que ejerce la situación de poder tiene el deber de custodia del otro, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que el consentimiento de esa mujer adulta no es un consentimiento libre, ¿no? Porque la relación está viciada por la asimetría, ¿no? Carmen, dándole una profundización a esto que nos estás contando y continuidad, ¿no? Tratando de pensar en las personas que nos están escuchando, en las parroquias, en los movimientos, etc. Me parece que a veces hay síntomas, hay señales, hay ciertas banderas rojas, ¿no? Que uno puede empezar como a percibir en algunos ambientes eclesiales. ¿Cuáles serían, pensando en estas personas que nos escuchan, ¿no? Como para intentar ayudarla y seguir aterrizando este tema? ¿A qué habría que prestar atención? Pienso con una mirada más de sospecha hacia los clérigos, ¿no? Cuando están ejerciendo su ministerio. ¿Cuáles serían esas banderas rojas que alguien tiene que prestar atención? Porque quizás esas banderas rojas nos están indicando la posibilidad de un abuso, el que sea, ¿no? ¿Cuáles serían esas banderas rojas, señales, síntomas? Yo creo que una conducta autoritaria, ¿no? Que no admita a veces es muy intuitivo, ¿no? Cuando tú percibes que el otro no te está tratando como un igual o no está considerando tu opinión como la de un igual, ¿no? Yo creo que eso nos damos cuenta, ¿no? Cuando te pasa, ¿no? También creo que cuando
una violencia institucional hacia las mujeres, que es una microviolencia, ¿no? Es la invisibilización, ¿no? Cuando una mujer ha participado o ha liderado un proceso en la pastoral, en la evangelización, y se apropia de ello a veces el sacerdote, el párroco, ¿no? Esa creo que es una bandera roja también, ¿no? Cuando percibes que te están invisibilizando, que te están silenciando también, ¿no? Y bueno, luego pues también los límites las banderas rojas en el sentido también de los límites de la intimidad corporal también, ¿no? Sí, Carmen, todo esto me hace a mí pensar en la formación de los religiosos, en la formación de los clérigos, de los sacerdotes, de los obispos, en su propia formación para el ministerio al cual se sienten llamados vocacionalmente, etcétera, ¿no? Y en el tema básico de algo esencial, de que es ser sacerdote o tener un cargo, vamos a decir, de coordinación, yo lo llamaría, ¿no? Dentro de la Iglesia. Entenderlo como servicio creo que en teoría lo tenemos todos claro, pero en la práctica no es cierto. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente no está formada para eso. Es decir, no estamos formados para cuidar al otro, porque te lo he escuchado decir antes, ¿no? Es decir, tenemos que prevenir estructuralmente todo esto y tenemos que poner límites. ¿Por qué? Porque no estamos formados, o nuestro corazón humano es muy soberbio y que tiende mucho a abusar, a imponernos, a no pensar que lo que tenemos que hacer para evangelizar realmente adintra hacia la Iglesia es cuidarnos, formarnos para el cuidado. Entonces, todas estas micro intrusiones en la intimidad, tenemos que formarnos para eso. No sé, creo que esto es a largo plazo. No sé qué piensas tú en cuanto a la formación, digamos, para ser sacerdotes, para ser religiosos, para encargarnos de estas funciones de administración, de coordinación o de ejercicio de la autoridad, ¿no? ¿Qué piensas tú de cómo es la formación? Sí, yo creo que es un tema clave, ¿no? Y muy importante, ¿no? Por ejemplo, por varias cosas, ¿no? Una de ellas, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la formación afectivo-sexual, ¿no? El otro día tuve una formación con los teólogos de Monachil y lo estuvimos comentando, o sea, la sexualidad humana, ¿no? Pues tiene un impulso sexual que va a la perpetuación de la especie, ¿no? Pero también tiene un deseo de intimidad, ¿no? Que es necesaria y sana, ¿no? Entonces yo les decía a los chicos que tengáis relaciones de amistad con iguales, hombres y mujeres, relaciones de igual a igual, es absolutamente protector. Es un factor de protección de que luego no vayáis a una relación abusiva, ¿no? Porque cuando tú necesites compartir algo, pues es muy importante poder tener a alguien, ¿no? a tu nivel, y creo que eso a veces se les ha privado también a los sacerdotes, ¿no? Porque se les ha colocado en esa situación de lejanía de la comunidad, ¿no? O sea, tu ministerio es para servir a la comunidad, pero estás fuera de la comunidad, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Yo creo que pues también hay que hacer esa formación con el tema afectivo-sexual, con la manera de entender también la Iglesia, ¿no? De los ministerios, ¿no? de diversos ministerios, de sirves a la comunidad. También a veces creo que no ha contribuido el que ese concepto, o eso que han introyectado de habéis sido elegidos, ¿no? Sí, pero todos hemos sido vocacionados también, ¿no? Pero como han sido minoritarios, también han hecho ahí un refuerzo identitario a veces, ¿no? Y bueno, pues vamos, que es fundamental trabajar la formación, por supuesto, porque es para el futuro. Yo la verdad que salí muy contenta el otro día y se lo dije, porque les vi, sabían de lo que hablábamos, hicieron preguntas, estaban interesados, ¿no? Pensé, estamos dejando el testigo en buenas manos, ¿no? Tuve esa impresión. Pues me alegra mucho que pues te lleves esta impresión. Saludamos desde aquí a toda la gente de Monachil y por supuesto a su formador, el padre Bruno de Andrea. Y pues que esto sea ejemplo para que pueda también acceder la mujer a las casas de formación, a los seminarios diocesanos. Hay mucho miedo incluso a hablar de este tema y que un obispo se ponga a hablar de este tema en un programa de televisión, ¿no? Hay que hablar que la Iglesia está haciendo lo máximo desde el Papa Francisco, para que haya tolerancia cero. Y también queda mucho camino para que esta tolerancia cero se cumpla en toda la Iglesia, también hay que decirlo. Pero como muy bien tú dices, no tiene que ser todo maquillado, sino tiene que haber evaluaciones, procesos de mejora y ver qué
pues trascendencia y si es un eje transversal para todas las vicarías en una arquidiócesis, para todas las pastorales. En fin, pues que aquí seguimos en Iglesia Online. Gracias, Carmen Montejo, por tu tiempo, por estar con nosotros, por ese tiempo que das a la Iglesia y a la querida Orden de Agustinos Recoletos. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y a vosotros. Ha sido un placer. Gracias también, Daniel, Patricio, Javier. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Esto ha sido Iglesia Online y pues nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.